económicamente por las multinacionales. De esta manera, el imperialismo económico utiliza el imperialismo lingüístico no solo como justificación cultural, sino como generador de beneficios empresariales. Y para terminar, pues son 20 minutos, como no sé si te queda un tiempo. Voy a hacer referencia a una obra que me parece que va a ser una obra imprescindible cuando se publique, y parece que se va a publicar. Sí, bueno, ya. Bueno, parece que se va a publicar en septiembre, en otoño. Digo en otoño porque a lo mejor digo septiembre y sale en octubre, entonces es preferible decir en septiembre, en otoño. Posiblemente septiembre, posiblemente octubre. Esto que aparece aquí son las primeras pruebas de imprenta del libro. Y el libro se llama El dardo en la academia. Este libro es muy importante desde mi punto de vista. Tiene un subtítulo que es Esencia y vigencia de las academias de la lengua española. Las compiladoras son Silvia Senz y Montserrat Alberte. La editorial es una editorial pequeña de Barcelona, que es la editorial Melusina, una editorial muy pequeña. Y en este libro, por primera vez, se hace un análisis ideológico detenido de la actividad académica, que claramente excede con mucho lo puramente gramatical, lo puramente lexicográfico, lo puramente ortográfico, y se adentra dentro de una ideología que la propia academia denomina panhispánica y cuyo fundamento socioeconómico es el que he intentado caracterizar en la diapositiva anterior. En esa diapositiva he intentado caracterizar esa ideología y cuál es su fundamento económico y social. Hemos visto en el libro que estoy comentando que el libro remite a la Real Academia para el problema del desgaste de la lengua. La lengua, por lo visto, se desgasta y la Academia es la encargada de reparar esos desgastes. Recordad el famoso lema de la Academia, que es no limpia, fija y de esplendor. Lo han cambiado. Ahora es unifica, limpia y fija. Ahora lo han cambiado. Lo digo porque precisamente mi contribución a este trabajo empieza así. Y ahora les voy a enseñar para que vean lo que abarca este libro, porque yo lo hago fundamentalmente porque creo sinceramente que esta obra va a ser un hito en la bibliografía hispánica sobre la cuestión de la planificación lingüística, de la actividad de las academias y sobre la ideología que hay detrás de esa actividad y que es mucho más compleja y es mucho más fuerte de lo que a primera vista parece. Aquí tienen el índice y tienen parte del índice. Va a ser un libro muy voluminoso, unas 1400 páginas, porque cada artículo hay artículos que el artículo más largo tiene casi 300 páginas. Un primer artículo está dedicado a la historia crítica y rosa de la Real Academia Española. A pesar del título, esto de rosa hace referencia a un aspecto importante, que es la política de nombramiento de académicos. ¿Cuáles son los fundamentos de esa política, si la hay? ¿En qué consiste esa política? ¿Y qué factores intervienen o son decisivos a la hora de nombrar académicos? De ahí el término este de rosa, de crónica social, por decirlo así, de los académicos. Y este primer capítulo realmente es muy informativo y es muy detallado. De hecho, va de la página 21 a la página 156. Muy detallado. A continuación viene un artículo mío que es más bien, tiene una parte ideológica y otra teórica. ¿Qué es el peor? Que considero que es el peor, considero que es el peor,
porque es notorio que yo no soy especialista ni en lengua española, porque yo no soy profesor de lengua española, no me dedico a la lengua española, tampoco soy especialista en la academia, en las cuestiones académicas, y entonces realmente no soy especialista en nada, ¿no? Pero bueno, en esas cosas seguro que no. Y bueno, pues no es tan erudito, no está tan informado, no tiene tantos datos internos de las labores de las academias como los demás artículos. Sin embargo, las editoras consideraron que era necesario que hubiera al menos un artículo en el libro que tuviera un ámbito más general, de lingüística general. A pesar de ello, fijaos cómo se titula: Unifica, limpia y fija, que es el nuevo lema académico, y los mitos del nacionalismo lingüístico español. Va en línea similar al libro del nacionalismo lingüístico en la primera parte. Y luego la segunda parte es una explicación detallada de por qué no tiene sentido decir que las lenguas se desgastan, ni tampoco tiene el menor sentido lingüístico la labor de la academia. La labor de la academia puede tener un sentido ideológico, puede tener un sentido social, puede tener un sentido sociológico, puede tener un sentido imperialista, puede tener un sentido político, pero no tiene el menor sentido lingüístico. Esto es lo que intento demostrar en la segunda parte del artículo, utilizando las herramientas de la lingüística moderna y siempre en un nivel elemental divulgativo, que es lo que me pidieron las editoras, que estuviera siempre en un nivel tal que cualquier persona que no fuera especialista en lingüística pudiera entenderlo. A continuación, tienen una contribución de Luis Fernando Lara, profesor mexicano, el símbolo, el poder y la lengua, analizar los aspectos ideológicos. Otra de profesor Expósito, dedicada a la comparación entre tres academias, la francesa, la italiana y la española, que también es muy interesante. Y luego vienen tres artículos muy importantes, tres capítulos muy importantes. El de Silvia Sent, Minguell y Montserrat Alberte, las academias de la lengua española, organismos de planificación lingüística, que es un auténtico tratado de planificación lingüística en el ámbito hispánico realmente impresionante. Es un tratado realmente muy bien hecho, muy detallado y muy sensato. Y luego viene el artículo estrella, lo que considero yo que es el artículo estrella del libro, que es el 6, una grande y esencialmente uniforme: la RAE en la conformación y expansión de la lengua común. Este artículo tiene casi 300 páginas y creo yo que es el artículo más importante, no tanto por la extensión, sino por el contenido, la amplitud y el detalle con el que trata las cuestiones. Luego tenemos artículos de un profesor muy conocido que trabaja en Estados Unidos, José del Valle, Política del lenguaje y geopolítica de España. Y más artículos, Graciela Barrios, la regulación política de la diversidad, academias de lenguas y prescripción idiomática, de José Martínez de Sousa, la obra académica a lo largo de 3 siglos, María Pozzi, terminología y normalización en las academias de la lengua española. Estos artículos, el 10, el 11 y el 12, se dedican más a analizar los aspectos ideológicos de la labor lexicográfica de la Real Academia. Y son artículos que no tienen desperdicio realmente, son muy interesantes. De manera que, bueno, hay también referidos a nuevas tecnologías, etc. De modo que creo que hago justicia y no es un abuso el que yo haya aprovechado esta oportunidad que me han ofrecido de venir aquí a hablar de este libro, porque yo creo que va a ser una publicación muy importante, creo yo, muy importante en el ámbito hispánico, en el ámbito de la planificación lingüística y de la pedagogía lingüística en el ámbito hispánico. Y por eso, pues, con cierto entusiasmo vengo aquí a anunciarlo, ¿no? Conclusión. Bueno, pues hay dos conclusiones, se pueden, supongo, extraer más, pero yo quiero insistir en dos. Y es la insistente utilización de criterios de mercado en los ámbitos culturales, y esta utilización en ámbitos culturales lleva a una subordinación de la cultura humana a los intereses particulares del imperialismo, de la globalización capitalista. Ese sería un primer titular, demasiado largo para titular, pero bueno, un primer enunciado de
una de las ideas que yo he utilizado para confeccionar esta exposición. Y la segunda es que lleva también este tipo de enfoque, sobre todo este tipo de justificación de este tipo de enfoque, lleva también a un intento de justificación cultural de las constantes agresiones a la humanidad realizadas por las empresas multinacionales y por el capital financiero internacional. Muchas gracias.